El domingo pasado nosotros venimos viendo el libro, esta carta de Primera de Corintios. Y el domingo pasado nosotros vimos que Pablo ha dejado a un lado el tema de las libertades y de cómo la libertad de cada uno de nosotros puede afectar a los demás también, ¿no es cierto? Y empieza a hablar sobre aspectos litúrgicos, aspectos del culto en la iglesia de esta ciudad. Empezó a hablar de ciertos temas relacionados con el culto, de cómo es la iglesia, de cómo deben comportarse los hombres y mujeres que componen la iglesia. Hablamos el domingo pasado, ¿verdad? ¿Se acuerdan del cuidado que debemos tener de ser decorosos como iglesia, ¿no es cierto? Para así no avergonzar la iglesia frente a la sociedad. Y hoy, siguiendo con el capítulo 11, Pablo entrega consejos y llama la atención a los hermanos, específicamente respecto a la Santa Cena. Nosotros tenemos Santa Cena una vez al mes, ¿no es cierto? La vamos a volver a tener ahora en marzo, ¿no es cierto? Pero Pablo aquí escribe específicamente sobre la Santa Cena y de la importancia de que podamos discernir el cuerpo de Cristo. Yo quiero invitarles a que leamos en 1 Corintios 11, de los versículos 17 al 34. Usted puede buscar ahí en su Biblia o va a estar ahí también en pantalla. Capítulo 11 del 17 al 34 dice así. Es un pasaje un poquito largo, no podemos cortarlo porque es completo en sí mismo. Y también no puedo leerlo tan rápido, porque a veces los versículos dicen cosas tan interesantes que no es algo para que uno lea así, ya, entonces vamos, Así que ténganme paciencia. Dice Pablo, al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más prejuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber divisiones entre ustedes para que se demuestre quienes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen, interesante, él dice, pareciera que no todos tienen la aprobación de Dios en el culto en Corinto. Bueno, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre, mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré respecto a esto?, dice Pablo. ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de cenar y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos,
no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros, y si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Los demás asuntos los arreglaré cuando los visite. Hay otros pendientes, ¿no? Pero Pablo dice, hay otras cosas que quiero conversar con ustedes sobre esto, pero lo vamos a hacer cuando esté presente. Bien. Qué terrible cómo empieza el apóstol, ¿no? Si nos preguntan a nosotros aquí, por ejemplo, todos nosotros diríamos que esta es la iglesia de Cristo. Pero fíjense lo que está pasando en Corinto. Están teniendo reuniones donde hay más perjuicio que beneficio. Uf, qué terrible. Y la iglesia hoy día, ¿será que nosotros podemos también tener reuniones donde hay más perjuicio que beneficio? Si pasó en Corinto, pareciera que sí podría pasar hoy día también, ¿no es cierto? Según Pablo, en la iglesia de Corinto, cada uno se estaba afanando en tomar su propia comida y vino, y vuelve entonces Pablo al tema de las divisiones. ¿Se acuerdan? Algunos de Pablo, algunos de Cefas, algunos de Pedro. Bueno, una vez más reconocemos el conflicto que había en la iglesia entre fuertes y débiles. Los fuertes llegaban primero y traían lo que habían preparado en la casa para comer antes de que llegaran los débiles. ¿Por qué hacían eso? Nosotros no podemos saber con seguridad, pero estos hermanos no querían compartir con los demás lo que traían y por eso comían antes lo que ellos mismos traían. Pero lo más terrible es que con esa actitud ellos desligaban la Eucaristía. La Eucaristía es la Santa Cena. Ellos dejaban la Santa Cena, anulaban la Santa Cena del poder que tiene la Santa Cena, de poner en común todo lo que se tiene. Entonces, su celebración, la de Corinto, al invés de eliminar las desigualdades sociales que estaban acostumbrados en esta sociedad, las aprobaba y las fortalecía, cayendo en un grave error y olvidando del sentido de la ceremonia, porque transformaban la ceremonia, que debía ser la cena del Señor, en otra cosa. La cena del Señor debería ser, y debe ser hoy día también, un espacio maravilloso de encuentro con Dios. Debe ser un espacio de recuerdo, un espacio de remembranza del sacrificio de Jesús. Pero pareciera que por las palabras de Pablo, en Corinto esta ceremonia se ha convertido en una aglomeración, más que en un espacio de comunión. Y eso no puede ser. No debiera haber sido hace 2000 años, casi 2000 años, y no debe ser hoy día tampoco. Porque, ¿saben algo? La iglesia, hermanos y hermanas, no es un club social. La iglesia es el cuerpo del Señor Jesús. Y el culto de los corintios, entonces,
se transformó en algo que era dañino y que era condenable. Por eso las palabras de Pablo después más adelante son tan fuertes. Miren el verso 22. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? Se fijan que pareciera que los que llegan primero son personas de una mejor clase social, que incluso pueden llegar antes. Pareciera que son los pobres los que llegan después. Y Pablo dice, ¿qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Hermanos, hermanas, hagamos hoy las mismas preguntas que Pablo hizo a estos hermanos. ¿Menospreciamos a la iglesia de Dios? Porque si no tenemos cuidado, podemos llegar a esto. Porque miren, ¿de qué sirve partir el pan? Los que son de esta iglesia saben, ¿verdad? Aquí ahora ponemos una mesa más grande, de hecho, y las hermanas, hay hermanas que se esmeran en poner una linda mesa, en decorar, en que se vea bonito, en que haya cuidado, haya amor. Hermanas de nuestra iglesia hacen el pan, cuecen el pan en sus casas. Eso no quiere decir que si compramos una marraqueta aquí al lado o un pan de molde no podemos hacer la cena. Solo estoy tratando de plantearles el hecho de que es un momento especial y que nosotros somos cuidadosos con ese momento en nuestra iglesia. Entonces hay hermanas que cuecen, que hornean un pan específico para la Santa Cena. Otras hermanas preparan el vino, ¿verdad? Pero ¿de qué sirve el pan y de qué sirve bendecir la copa si el comportamiento de los hermanos aquí en Corinto va en contra de la comunión de ese pan y esa copa? Porque los elementos de la cena y la cena en sí buscan afirmar algo. Pero ¿de qué sirve la ceremonia? Porque miren, de hecho, en medio de la Eucaristía en la iglesia de Corinto, no estaba reunido el cuerpo de Cristo ya a estas alturas. Lo que había aquí era un banquete más bien, con abundancia de vino más encima, que solo ayudaba el vino a terminar de borrar el motivo único de la reunión. ¿Por qué la cena? ¿Cuál es el motivo de la cena? ¿Por qué tomamos la cena? Verso 26. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Ese es el propósito de la cena. Proclamar a Jesucristo hasta que Él venga nuevamente. Lo que nos dice además, fíjense, que esta cena, que podríamos llamar la cena de la alianza, une con mucha fuerza el pasado, el presente y el futuro. Porque la cena empezó en el pasado, la tomamos hoy día y lo vamos a hacer proclamando la muerte del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Así que la Eucaristía es o debiera ser comunión con Jesús y con los hermanos. Y no es posible, fíjense, una cosa sin la otra. Nosotros debiéramos desconfiar de las celebraciones, nuestras celebraciones, si es que éstas nos llevan
a una transformación primero personal, sí, pero también comunitaria y social. Y eso es lo que está pasando aquí en Corinto. Habían perdido de vista la perspectiva adecuada. Y Pablo les dice que ya no están comiendo la cena del Señor. Esta comunidad transformó la Eucaristía en una especie de idolatría de la sociedad establecida de su tiempo. Y los mismos privilegios y discriminaciones que se veían en la sociedad se estaban viendo dentro de la iglesia. Por eso la Santa Cena había pasado de ser fuente de vida a ser fuente de condenación para ellos. Ahora miren qué interesante. El problema no es la Santa Cena en sí misma. Pablo no está diciendo, hermanos, miren, les vengo a llamar la atención porque no están practicando la Santa Cena. La Santa Cena la están practicando. Los corintios hacen la ceremonia, pero participan de ella ¿de qué manera? Indignamente. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema está en el verso 29. ¿Por qué? Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. El problema no es la ceremonia ellos la están ejecutando. Pero ellos lo están teniendo la cena del Señor sin la debida comprensión de lo que es discernir el cuerpo de Cristo. Lo que nos obliga a preguntarnos qué significa no discernir el cuerpo del Señor, como dice el verso. La iglesia, queridos, es eso, es el cuerpo de Cristo. Y nosotros somos entonces llamados a discernir quiénes somos y quién es Cristo para nosotros y en nosotros. Y Cristo es el Señor de la cena. Cristo es el Señor de la mesa. Y Cristo es el Señor de nuestras vidas también. Porque si la ceremonia no tiene sentido, si no entiendo que hago parte de la iglesia de Cristo, la ceremonia entonces se torna vacía, sin sentido. Y el que no tiene conciencia del significado del pan y la copa, no aprecia el compromiso con Cristo, pero tampoco aprecia el compromiso que tiene con los demás en la participación de la cena. Por eso mismo se aparta de la iglesia, deja de ser parte de la iglesia y pasa a vivir en otro tiempo, pasa a vivir en el antiguo, en el pasado, en el reino de la muerte, de donde venimos todos antes de conocer al Señor. Queridos, queridas, Pablo muestra que la Eucaristía, en lugar de la comunión, muestra que la Eucaristía es el lugar de la comunión y de la participación de todos en todo por medio de la celebración del sacrificio de Jesús. Y lo que pasa en ese momento, cuando tenemos esa conciencia, es que se eliminan de esa manera los privilegios de la clase social.
tan comunes en el pasado, pero tan comunes hoy día también. Nosotros cada vez que tenemos nuestra Santa Cena, lo decimos, ¿verdad? Frente a esta mesa somos todos iguales. Y frente a esta mesa estamos bajo un mismo Señor. ¿Por qué? Porque la mesa no es mía, la mesa no es del pastor, la mesa no es de ustedes, la mesa es del Señor. La mesa que representa la gracia del Señor nos empareja, nos es otra la palabra. La mesa del Señor y la gracia del Señor nos nivela, nos nivela. Porque frente a la mesa y frente al Señor somos todos iguales. A la mesa del Señor nadie viene diciendo, oye, permiso, me voy a sentar en la cabecera porque mi diezmo es mayor, porque tengo más tiempo en la iglesia, porque a esta iglesia venían desde mis abuelitos hasta mis papás, esta es la tercera generación, o cualquier otra cosa. A la mesa del Señor uno no llega diciendo, no llega quebrándose, ¿entienden? No llega diciendo, permiso, yo sé cuál es mi posición en Cristo Jesús. Y es más, yo soy más maduro que tú que estás a mi lado, así que búscate otro lugar, yo me siento aquí. No. A la mesa llegamos todos por igual, porque la gracia del Señor nos nivela. Y si la gracia del Señor nos nivela, ya no hay privilegios de ningún tipo, ni de clase social, ni de altos y bajos, ni de apellidos, ni de ningún otro tipo. Pero sí, celebrar la cena y participar de la Eucaristía sin solidaridad ni fraternidad, como dice Pablo, es comerse la propia condenación. ¿Por qué? Porque no se cumple el propósito. Entonces, queridos hermanos, hermanas, a la iglesia hay que cuidarla. A la novia hay que cuidarla. Nosotros no somos cualquier cosa, hermanos. Nosotros no somos un grupo de amigos. No nos une un placer, un deporte. Esto no es un hobby. Nos une el amor de Cristo. Y nuestras ceremonias, nuestros bautismos, nuestros cultos, todas nuestras actividades y nuestra Santa Cena no son cualquier cosa entonces. Porque somos la iglesia. Somos la iglesia. Entonces, cuidemos el cuerpo de Cristo en todos los sentidos. Preocupémonos de los detalles. Bueno, de nuestras vidas primeramente, pero también de la iglesia. Hagamos todo con excelencia, orando en todo tiempo, sirviendo a Dios, honrando su sacrificio y reconociendo el señorío
de Dios en nuestras vidas. Porque si no hacemos estas cosas, podemos tener una linda mesa aquí todos los domingos a lo mejor. En la Alianza Cristiana Misionera, para los que no saben, se acostumbra tener la Santa Cena una vez al mes, y aquí en la iglesia es el segundo domingo de cada mes, ¿verdad, Paola? Paola es nuestra diaconisa encargada de la Santa Cena. Pero si nosotros no oramos en todo el tiempo, no servimos a Dios, no honramos su sacrificio, no nos cuidamos entre nosotros, hagan lo que quieran aquí adelante. Pongan lucecitas, lindas paneras, hermosas copas. Va a ser vacío. Que nuestra Santa Cena recuerde que es la forma con que proclamamos la muerte del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Amén. Gracias te damos, Señor, por las palabras del apóstol, Señor, que las tomamos también para nosotros como un llamado de atención a cómo debemos vivir nuestra vida cristiana, Señor. Gracias porque tu palabra es viva, Señor. Y gracias porque a pesar de haber sido el pasaje haber sido escrito hace tanto tiempo, tantos siglos, hoy día, Señor, nos sigue haciendo tanto sentido, Señor. Sigue hablando a nuestras vidas, Señor. Porque sabemos que esta, Señor, es tu palabra. Y es palabra viva, Señor, que nos enseña, que nos edifica y que nos redarguye, Señor. Así que te damos gracias, Señor. Te damos gracias también por tu sacrificio. Te damos gracias, Señor, por esta celebración, Señor, que tú dejaste en medio de nosotros, que es la Santa Cena, Señor. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu a que la tomamos con conciencia, que participamos de la mesa, Señor, sabiendo quiénes somos, pero también sabiendo quién eres tú, Señor. De tal manera, Señor, que no sea una celebración vacía, sino que sea llena de simbolismo, sea llena de ti, sea un momento con mucha profundidad, Señor, en que queremos participar siempre juntos a ti, Señor, recordando tu sacrificio. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.